Saludos, público televidente. Hoy traemos una nueva entrega del programa Visión RDN a un clic de la información. Importantes informaciones de primera mano. Hoy empezaremos con un video desde el Departamento de Estado, desde el Centro de Prensa Extranjero del Departamento de Estado, con nuestro periodista acreditado Marcelino Santana. Si el máster puede pasarlo, por favor. Saludos, muchas gracias. La historia que les tengo hoy es referida a la situación política en Venezuela y les cuento que en esta semana los Estados Unidos acusó al presidente Nicolás Maduro de tratar de consolidar una dictadura autoritaria al impedir que los partidos de oposición participen en las elecciones presidenciales del 2018 en las que el mandatario aspira a la reelección. La reacción del Departamento de Estado se produce luego del anuncio de Maduro de que los partidos de los opositores Enrique Capriles y Leopoldo López, entre otros, quedarán excluidos de las elecciones presidenciales de 2018 por negarse a competir en las elecciones de alcaldes que se realizaron recientemente. El gobierno de Donald Trump ha acusado varias veces a Maduro de haber instaurado una dictadura en Venezuela con el apoyo de una Asamblea Nacional Constituyente totalmente oficialista, cuya elección Washington considera fraudulenta y que rige con poderes absolutos desde agosto. El intento de Maduro de prohibir los partidos de oposición en las elecciones presidenciales es otra medida extrema para cerrar el espacio democrático en Venezuela y consolidar el poder en su dictadura autoritaria, dijo la portavoz del Departamento de Estado Heather Nauert en su cuenta de Twitter. Las reacciones a estas declaraciones no se hicieron esperar y el canciller venezolano Jorge Arriaza tildó de ridículas las denuncias de Estados Unidos de que el presidente Nicolás Maduro pretende consolidar una dictadura con su amenaza de excluir a partidos opositores de las presidenciales de 2018. Yo no obedezco órdenes imperiales, no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros, ni hoy ni nunca obedeceré órdenes imperiales. Como dato interesante, les tengo que en las pasadas elecciones municipales celebradas en Venezuela, el chavismo ganó unas 308 de 335 alcaldías. Otro dato muy importante es que el gobierno y la oposición de Venezuela mantienen desde principios de diciembre una mesa de negociaciones abiertas, precisamente en la República Dominicana, y el gobierno ha manifestado estar cerca de llegar a acuerdos para restablecer la estabilidad en ese país. Es difícil, es un proceso fuerte, duro, de debate, de confrontación, pero nosotros estamos acá porque estamos determinados a que esto abra una ruta al futuro y al porvenir de todos los venezolanos. Este fue un reporte especial para Visión RDN desde el Centro de Prensa Extranjera del Departamento de Estado en la ciudad de Nueva York, reportó Marcelino Santana. Público televidente, ahí vimos el reporte especial desde el Departamento de Estado hecho por el periodista Marcelino Santana. Luis, ¿tuviste la posición de Estados Unidos con respecto a Venezuela? Obviamente que sí, y no era de esperarse otra, porque como todos sabemos, las diferencias sociopolíticas que existen entre ambas naciones, diferencias políticas que vienen arrastrándose a raíz de la ascendencia del fenecido líder bolivariano Hugo Chávez, que no desaprovechaba ningún escenario de entrevista para criticar el imperio al cual él se refería y subir y resaltar su gloriosa República Bolivariana que es Venezuela. Vemos algo interesante que la portavoz del Departamento de Estado hace énfasis sobre la democracia en Venezuela. Estados Unidos
dio un ultimátum a Venezuela, al pueblo de Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro, que van a hacer una presión en lo económico, en términos económicos, ya que ellos entienden que es una democracia que está socavada por el régimen chavista, el cual encabeza el presidente Maduro. Ahí vemos que ayer se hizo un diálogo para concertar y conciliar entre las partes, entre la oposición del gobierno de Venezuela, la posición del gobierno de Venezuela y la oposición que está en Venezuela, que son los partidos políticos contrarios al gobierno. Se llegaron a punto, tocaron 6 puntos interesantes, se ve una cierta concertación, pero siempre hay algo, una pizca que daña a la sopa. ¿Cuál? Las declaraciones de Diosdado Cabello sobre eso, que dijo que nada va a cambiar, ningún diálogo, va a cambiar la posición del gobierno. Entonces, ¿en qué estamos? Mira, Ariel, la posición de Venezuela respecto al diálogo que está en proceso en este país, a mi entender, no es más que una estrategia mediática del gobierno de Nicolás Maduro a los fines de ganar tiempo, que de hecho es estrategia que le ha dado resultado en el sentido de que ha logrado apaciguar un poco a la oposición y al pueblo venezolano en realidad, porque si notamos, ya no estamos viendo esos disturbios, esas guerras, esas movilizaciones civiles que antes existían. Es lo único que puedo reconocerle a Maduro. Pero en realidad, como presidente, Ariel, mira, yo creo que lo mejor es que Maduro desista de su posición y que empiece a darle a su pueblo venezolano, muy maltratado por su gobierno, soluciones a los fines de que el venezolano no esté hoy mendigando por el mundo ante la falta de política de Estado que beneficie al pueblo bolivariano, en beneficio de esa gente, porque nosotros mismos somos blancos de migraciones venezolanas, por lo que te acabo de explicar. Claro, claro. Ese señor no es capaz de darle respuesta a su pueblo desde el Estado. Y tiene, señores, hay millones de venezolanos que andan emigrando y nosotros aquí somos testigos porque lo estamos viendo. Sí. En ese orden, para que conozcamos el tema a fondo, Diosdado Cabello es la persona más influyente después del presidente en Venezuela. Incluso el poder militar de Venezuela seguía de la directriz de Diosdado Cabello. Tenemos que recordar que en 1992, cuando se le intentó dar un golpe de Estado que fue fallido al expresidente Carlos Andrés Pérez, que en ese momento había más democracia. Encabezado por Hugo Chávez. Sí, encabezado por Hugo Chávez, el movimiento golpista en ese momento que fue fallido, quien estaba dirigiendo eso con Hugo Chávez era Diosdado Cabello. Fue presidente de la Asamblea General de Venezuela. Fue exministro de Obras Públicas. La esposa es ministra de Educación. O sea, estamos hablando de una persona con un gran poder político, Y hoy le echa un jabón al sancocho de lo que se está tratando aquí, de conciliar entre las partes, a ver qué medida positiva se saca de ahí, porque el mundo ya quiere ver un cambio en Venezuela realmente. ¿Por qué? Porque el pueblo se siente que está en una dictadura y lo que no queremos es, ninguna de las personas del mundo, es que ahí se cometa lo que es un magnicidio. Un magnicidio es cuando matan al presidente. Un ejemplo con lo que le pasó a Gaddafi en Libia, es un magnicidio. Eso no queremos que pase, pero
El pueblo venezolano está al acecho, los Estados Unidos va a hacer presión en cuanto a lo económico y hay varios países del mundo observando, aunque hay algunos que también tienen buenas relaciones con Nicolás Maduro, porque hay que entender que hay países que todavía tienen la línea histórica del comunismo. Y si no están aliados a Venezuela por su filiación en cuanto al comunismo, entonces lo están haciendo por medio de ayuda, porque todos sabemos que Venezuela, dentro de sus políticas de ayuda, sobre todo a países del Caribe, mediante el acuerdo de Petrocaribe, está facilitando Correcto. petróleo para satisfacer la demanda de estos países, que es uno de los puntos que une a República Dominicana con Venezuela, independientemente de que los americanos nos tienen en la mira por ser nosotros sede del acuerdo que está llevando la oposición con el gobierno Sí. en este país. Acuerdo que eso no va a prosperar, Ariel, y te digo por qué. Dime por qué, Luis. Pero- ¿Cuál es tu posición? En medio del diálogo que están ellos planteando, este señor tiene la cara dura de destaparse que va a buscar una reelección, o sea, un nuevo mandato en Venezuela. Sí, por eso es que vimos en el reporte del Departamento de Estado la posición de Estados Unidos para hacer una presión en los términos económicos, porque hay que recordar que el principal socio comercial de todos los países de América Latina es Estados Unidos, el primero. así. Entonces hay que hacerle una presión porque él quiere socavar lo que es la democracia. Inclusive, no vayamos tan lejos. Los principales problemas de la prensa en Venezuela es por el régimen de Nicolás Maduro. Un ejemplo, en la pasada reunión de la CIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, tocaron 4 temas importantes, que fue las noticias falsas, Odebrecht, Panama Papers y en Venezuela el problema de la prensa, del gobierno, del Estado contra los periódicos. Vimos el caso del problema que tuvo personal Diosdado Cabello con el director del periódico El Nacional, Miguel Otero, que Hermano, querían exapropiar el periódico que pertenezca al Estado y sacarlo a él, cosa que eso quiebra la democracia en cuanto a la libertad de expresión. Por eso fue que Otero fue uno de los principales expositores en lo que fue la Sociedad Interamericana de Prensa, por el abuso a la prensa. Ariel, mira, el término democracia en Venezuela en realidad... Es algo efímero, Óyeme, eso no existe, Ariel. Eso no existe. El tren de Maduro, mi hermano, mire, avasalla todo Sí, lo que ellos entienden que lo adversan. sí. Allá no hay libertad de prensa, nada, eso no es verdad. No, porque ya acabamos de decir lo que pasa. Mira, lo último que quiere hacer Maduro, desde su régimen dictatorial, es coartar el sagrado derecho democrático que tienen los partidos Sí, a participar en torneos abiertos democráticos donde la gente decida. el problema es que él decide él y quienes encabezan ese gobierno, no la persona por los métodos democráticos como tiene que ser, como es en toda la democracia del mundo, la democracia. Eso se convirtió, literalmente hablando, en una dictadura. Es una dictadura, palpable, Mira, una Ariel, dictadura. Ariel, mira. Hugo Chávez se equivocó Sí, cuando eligió como su sucesor a Maduro, porque Venezuela, mi hermano, no merece lo que está pasando ahora. no, Señor, el venezolano anda mendigando por el mundo ante la falta de política de Estado. sí, sí. Este señor, o sea, su filosofía política, yo en realidad no la entiendo, sinceramente que no. No, eso es lo que podemos ver. Además, que es un presidente que no tiene decisión propia, porque como decimos, allá gobierna Diosdado Cabello. Todo lo que diga él, eso es lo que va. Y no es así. Tiene que haber un consenso donde el presidente de la República, con una investidura presidencial, tenga la directriz de dirigir un país.
no gente cercana a él, gente que pertenecieron al círculo militar, por más influencia militar. El presidente de la República es la primera figura, la figura más importante de cualquier país del mundo, presidente de la República. Entonces, él no está actuando en base a la democracia como un presidente democrático, sino que lo de él es dictatorial. Incluso, tuviste la palabra de él, que vimos, que eso fue a nivel internacional, que él dijo que ni el imperio ni nadie lo va a permitir que él se reelija, que no va a permitir que se reelija. Una dictadura, lo que te acabo de decir. Una dictadura, una dictadura. Y, Dictadura, ojo, lo que te acabo de decir. Mira, Ariel, sí, hay que ver bien de cerca lo que está pasando el ciudadano venezolano en su país. no, es una realidad En cruda. Venezuela está muriendo gente porque no tienen ni siquiera acceso a los medicamentos baratos y tradicionales, porque Sí. ni siquiera para eso está apareciendo. De la Déjame alimentación. Déjame ni decirte hablar. algo en base a eso, que Venezuela en los años 90 era uno de los países con mejor desarrollo económico e industrial de América, iba con Brasil compitiendo y con el Gran México, pero ya Venezuela es un desastre institucional, un desastre económico, un desastre democrático, y ahí vemos la realidad palpable de la crudeza, da pena decir esa palabra, pero de la crudeza pero que la viven verdad. los venezolanos, Luis. No, pero no solamente en su vida, o sea, en su calidad de vida en cuanto al ciudadano. Señores, es que un político de oposición no puede ni siquiera abrir la boca, que este señor no agarre y decrete de una vez, de manera isofata, un arresto para esa persona. No. Pero por Dios, Señores, en pleno siglo XXI, en pleno eso no siglo es posible. XXI, no queremos que el final sea triste en Venezuela, porque ya, como le dije, han pasado magnicidios en este siglo. Vimos lo de Gaddafi, lo que le pasó a Gaddafi, vimos lo que le pasó a Saddam Hussein. Bashar al-Assad. Exactamente, hemos visto grandes figuras internacionales caer, que han sido presidentes por el mal manejo, ya sea por dictatorial, por el narco, como fue en el 89 también Noriega, que fue extraditado, porque él decía que nadie se metía en Panamá, y hoy murió en una cárcel. Entonces, ¿Y a Saddam Hussein dónde lo agarraron? escondido, En una cisterna. escondido. Escondido. ¿Y cómo murió? Ahorcado. Gaddafi, su mismo pueblo, hizo justicia con él. No deseamos eso porque nosotros no estamos aquí para propagar odio ni nada de eso. Vamos a la próxima pausa, señores. Continuamos.